Falta solo un puñado de horas. Este domingo 21 de junio, Colombia vuelve a las urnas para una segunda vuelta presidencial. Y lo hace después de meses en que la palabra que más se repitió no fue propuesta, ni debate, ni futuro. Fue seguridad. O peor, fue miedo. Yo soy Elmer Mengíbar y esto es un episodio extra de A mí no me creas, el podcast de Seguir Ganando. Lo grabamos el viernes 12 de junio conversando con alguien que conoce este terreno desde adentro y desde arriba a la vez. Juanita Huebertus es abogada y politóloga colombiana. Fue congresista entre 2018 y 2022. Esos años los dedicó a una sola cosa: tratar de que el acuerdo de paz con las FARC se cumpliera de verdad. Antes de eso, estuvo en la Mesa de La Habana como coordinadora de justicia transicional. Hoy dirige la División de las Américas de Human Rights Watch. Es decir, cuando ella habla de seguridad en Colombia, no está opinando desde un escritorio en otro continente. Está hablando de su país, con los datos en la mano y con la cicatriz de haberla negociado. Y eso es justo lo que necesitábamos para esta primera parte de la entrevista, que va dedicada a Colombia y su proceso electoral. Porque hay una pregunta que a estas alturas ya nos vendieron como si tuviera una sola respuesta posible. Nos la repiten en campaña, en redes sociales, en la sobremesa. O tienes seguridad o tienes derechos. Escoge. Y Juanita la desarma con una frialdad que se agradece. Le pregunté qué tendría que pasar para que el domingo sea una jornada en paz. Le pregunté si las instituciones electorales colombianas aguantan. Le pregunté por esa falsa elección entre vivir tranquilo y vivir con derechos. No les voy a adelantar aquí lo que me respondió. Vean esta entrevista, se las recomiendo. Una cosa más, aquí no venimos a decirte por quién votar, ni nosotros ni ella. Lo que sí venimos a hacer es darte contexto para que la decisión sea tuya y no del que grita más fuerte. Esta es la primera de dos partes. Hoy, Colombia. Después nos vamos a todo el continente. Pero empecemos. Seguir Ganando presenta A mí no me creas, pero... Juanita, bienvenida. Muchas gracias por hacernos tiempo a Seguir Ganando. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Queremos empezar por un escenario, uno de los escenarios electorales que están ahora como con el ojo del mundo ahí, y es Colombia. Coincidentemente con el proceso electoral se ha deteriorado el tema de la seguridad. ¿Qué tendría que pasar para que la jornada del 21 de julio sea una jornada en paz? Yo diría que lo primero es ampliar un poco el contexto. Colombia, en la medida que es el último país del hemisferio con un conflicto armado de carácter no internacional, ha tenido indicadores de violencia por encima del promedio de la región y sin duda por encima del promedio global. En una combinación entre política de seguridad y política de paz, Colombia logró tener sus mejores indicadores de seguridad para 2018, luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las antiguas FARC. Y eso permitió los indicadores más bajos de homicidios, secuestros, desplazamientos, etc. Luego vino el gobierno de Iván Duque, un gobierno abiertamente opositor a la implementación del Acuerdo de Paz, que ganó luego de haber hecho campaña en contra del Acuerdo de Paz. Eso hizo que esos 4 años tuvieran una muy baja implementación a nivel local y la promesa del Acuerdo de Paz de hacer frente a esas condiciones que han permitido que el conflicto se perpetuara durante tantos años, es decir, invertirle en serio a la educación rural, a la salud rural, a la conexión de vías terciarias, pues quedó francamente, digamos, en deuda. Y ahí empezó un proceso, incluso desde el gobierno Duque, de retroceso en la seguridad. Nunca los estándares de violencia que tenía Colombia en los 80s, en los 90s, pero sí empezó un retroceso. Y eso bajo gobierno Petro, a pesar de que el discurso del gobierno Petro ha sido un gobierno pro paz, en la práctica ha habido y continúa habiendo un deterioro muy sostenido de la situación de seguridad. Si uno mira los datos, la comparación entre 2022 y 2025, hubo un aumento del secuestro en más del 100%, los desplazamientos los más altos que hemos tenido en 2025 a raíz de la crisis en el Catatumbo a comienzos del año, un crecimiento de eventos por minas antipersonales del 16%, el reclutamiento de niños y niñas disparado también.
homicidio más o menos, digamos, estable, pero en todo caso con un crecimiento del 2%. Entonces, eso para decir que no es solo que haya habido un deterioro ahorita en el marco del contexto electoral, hay que decir jornada electoral que estuvo marcada por el homicidio de Miguel Uribe Turbay, en ese momento candidato presidencial, sino que Colombia viene en un proceso de retroceso de su seguridad que había logrado el mayor éxito, insisto, en la combinación de seguridad y paz. Entonces, ese es el escenario al cual se enfrenta Colombia. Podemos entrar en los factores que han llevado allá y por qué ha habido este nuevo crecimiento de la inseguridad en el país. Lo que empezaría por decir es que el hecho de que estamos viendo mayor capacidad de control territorial y poblacional por parte de grupos armados en el territorio afecta a las comunidades en general, pero afecta en particular a candidatos y candidatas a nivel local y, por supuesto, al libre ejercicio del derecho al voto por parte de los colombianos, particularmente en esos territorios más afectados por el conflicto armado. ¿Crees que hay otros elementos, digamos, conexos o aparte de la violencia que esté afectando también el proceso electoral? Es decir, la seguridad con la que la gente pueda acudir a votar o la seguridad que tengan en el mismo proceso. Bueno, lo primero también como contexto es Colombia tiene un sistema electoral bastante robusto en comparación con los sistemas de la región. La gente en la región se sorprende porque Colombia la hora y media después del cierre de las urnas ya empieza a tener resultados muy contundentes. Es lo que en Colombia se conoce como el preconteo, es previo al escrutinio, pero en la medida en la que tiene participación de todos los distintos partidos políticos, es un preconteo que históricamente no ha variado en más del 0.1% con respecto al escrutinio real, porque es un preconteo muy sólido. Entonces, lo primero es decir, hay denuncias, la misión de observación electoral, que es la entidad colombiana con mayor experticia y con gran trayectoria en el país en seguimiento electoral, ha monitoreado y ha mostrado, digamos, cómo históricamente y en este momento de crecimiento de la inseguridad suben algunos indicadores de riesgo, de posible riesgo electoral, o por fraude o por violencia. Pero dicho eso, hasta el momento, todo lo que ha señalado el Centro Carte, la misión de observación electoral, la propia MOE, ha señalado que no hay razones para considerar que las denuncias que se hayan dado hayan afectado realmente el resultado hasta el momento. Ha habido denuncias del candidato Abelardo de la Espriella, ha atacado al candidato Cepeda diciendo que en zonas controladas por grupos armados han buscado votar a favor de Cepeda. El presidente Petro alegó que la registraduría había incluido unas mesas adicionales que habían favorecido a de la Espriella. Ninguna de las dos denuncias a la fecha ha sido comprobada ni ha permitido establecer que hubiera una afectación de los... Es decir, tú tienes plena confianza en que si de la entidad, digamos, encargada de organizar las elecciones, la institucionalidad electoral funciona y que va a ser la garantía de que los resultados que tengamos serán limpios y legítimos. Por supuesto, todas las instituciones, y más en América Latina, tienen problemas. De ninguna manera, digamos, sugeriría que no exista ningún problema, insisto. Lo que creo que hay es una entidad supremamente sólida, unos mecanismos de verificación y monitoreo sólidos, independientes, y a hoy, con la información que tenemos, no veo ninguna razón para creer que haya una afectación del resultado total. Que a nivel local puede haber una dinámica u otra, por supuesto, siempre han existido en Colombia, pero a hoy no he visto una denuncia que permitiera decir hay un fraude electoral, que un candidato u otro esté realmente impactando el resultado de manera, digamos, ilegítima. Okay. También hay otro fenómeno en Colombia que es importante ver, y es la violencia que se está ejerciendo, por ejemplo, contra periodistas o contra activistas, sobre todo fuera de las grandes urbes, que es una zona donde todavía están en una disputa bélica, por llamarla de alguna manera. ¿Este aspecto crees que pueda incidir en intimidar a la población de estas regiones que están identificadas, según los resultados, con una de las facciones que están en la contienda electoral? A ver, lo primero es decir que Colombia tristemente comparte con México, con Honduras, los peores indicadores de ataques, incluyendo homicidios de periodistas, de defensores de derechos humanos. Es un fenómeno que ha existido en Colombia de larga data
y que en la medida en la que crece la violencia, crecen este tipo de ataques, es decir, no está exento ni separado de estas dinámicas de violencia de las que estamos hablando. Quizás tu pregunta me permite entrar justamente en algunos de los factores, y yo realmente creo que ha habido 3 factores por los cuales la situación de seguridad en general se viene deteriorando. El primero es la ausencia de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos. El gobierno Petro ha sido un gobierno en donde se han reducido las violaciones a derechos humanos a manos del Estado, cosa que es muy positiva, pero han crecido las denuncias por omisión de parte de la fuerza pública frente a ataques por parte de criminalidad organizada o partes en el conflicto armado. Es decir, no ha habido un despliegue efectivo de la capacidad del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado para contrarrestar a los grupos criminales y prevenir que estos atenten contra la población civil, incluyendo a periodistas. El segundo es que el gobierno Petro ha puesto en marcha una política conocida como la política de paz total, que ha buscado negociar al mismo tiempo no solamente con partes en el conflicto armado, como puede ser el ELN, sino también con grupos de criminalidad organizada, unos más grandes, unos más pequeños. En un momento llegó a haber más de 20 procesos de negociación al mismo tiempo en distintos lugares del país. Esa es una decisión legítima del gobierno de turno de con quién quiere negociar. Lo difícil y lo que empieza a tener implicaciones en materia de derechos humanos es que tomaron la decisión de empezar a implementar ceses al fuego sin mecanismos de monitoreo y verificación debidamente implementados. Y eso es lo que ha venido evaluando nuestro monitoreo de la situación en distintos territorios. Catatumbo, Putumayo, permitió que los grupos usaran la negociación y el cese al fuego para fortalecer su capacidad en el territorio. Y lo segundo, y tal vez lo más grave dentro de este elemento de paz total, es que la paz total planteó, digamos, una regla metodológica, y es que iban a ir implementando los acuerdos a los que fueran logrando. Esa es una regla distinta a la que se había establecido en el Acuerdo de Paz de La Habana, que era nada está acordado hasta que todo está acordado, y la implementación solo sucede después del logro de un acuerdo. Esa regla metodológica generó vulnerabilidad para la población civil. Particularmente en el caso del Catatumbo pudimos documentar cómo el ELN tomó como represalia en contra de población civil, que ellos tildaban de ser afecta a otro grupo armado, al Frente 33, una disidencia de las antiguas FARC, y terminó asesinando, secuestrando, desplazando a personas bajo esa supuesta premisa de ellos estar trabajando en favor del proceso con el Frente 33. Por supuesto, la primera responsabilidad es la del ELN por el tipo de violaciones que cometió, pero sin duda el Estado no estuvo ahí para proteger a esa población, y al empezar a implementar mientras los grupos estaban en armas, dejó a esa población en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, ese es como el factor de paz total. Y el tercero es, insisto, que a pesar de que hay un discurso pro paz en este gobierno, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 sigue siendo lenta. Y en ese sentido, esos territorios siguen siendo territorios aislados, con mayores niveles de pobreza, con mayor concentración de economías ilegales, desconectados de la posibilidad de ofrecerle a esas comunidades un proyecto de vida, digamos, dentro de la legalidad que les permita tener un bienestar socioeconómico básico. Entonces, en ese contexto, en general, sufre la comunidad en general, sufren quienes sacan la cabeza, periodistas, líderes de sociedad civil, defensores de derechos humanos que tienen especial vulnerabilidad, y sufre la posibilidad de las personas de ejercer libremente su voto, sin duda, porque hay más miedo, hay más angustia de que el hecho de tomar una posición u otra pueda generar algún tipo de implicación en materia de violencia. Juanita, has mencionado como, bueno, el proceso de la paz total, que ha sido, digamos, objeto de polarización, digamos, dentro de la campaña, en el sentido que las dos posturas que ahora están en contienda en Colombia están en los extremos, ¿no? Uno es continuar y profundizar, probablemente corrigiendo el rumbo y acelerando estas cuestiones que tú señalas, y el otro bando está diciendo de eliminar por completo esa política de paz total. En ese escenario, digamos, ¿qué crees que es lo que más afectará a los derechos humanos de las colombianas y los colombianos? A ver, nosotros no tomamos posiciones sobre una u otra alternativa electoral, somos una organización internacional independiente. Lo que sí puedo decir es, primero, hemos alertado sobre los riesgos a la protección de los derechos humanos que se han generado como desarrollo de la ausencia de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos en consonancia con la política de paz total.
Del otro lado, si bien todavía no sabemos exactamente qué vaya a hacer, lo que yo sí puedo decir es el candidato de la Espriella ha apelado al modelo Bukele y lo que nosotros sí hemos trabajado muy en detalle es el modelo Bukele en El Salvador, un modelo que lleva 4 años de régimen de excepción, en donde el presidente Bukele ha encarcelado a más de 90,000 personas con suspensión total de su debido proceso. Por suspensión total de su debido proceso quiero decir personas que son detenidas sin orden de captura, en donde se les dicta detención preventiva indefinida, es decir, que no van a ver un juez para que evalúe si realmente había que detenerlo o no, en absoluto régimen de incomunicación, es decir, no tienen acceso a abogados, no tienen acceso a sus familiares. Empieza a haber solo hasta ahora juicios masivos, porque en estos 4 años no ha habido condenas, o sea, ni siquiera es un régimen de mano dura, decir vamos a condenarlos a todos, es un régimen de encarcelamiento masivo sin justicia. En estos procesos que empieza a haber de procesamiento masivo, lo que empezamos a ver es una imposibilidad de las personas de ejercer su derecho a la defensa, de presentar cualquier tipo de evidencia. Hemos hecho trabajo, por ejemplo, investigando con los propios policías, documentando cómo hubo cuotas del número de personas a detener y por lo tanto personas detenidas que no tenían nada que ver con las pandillas. Hemos documentado casos durísimos de menores de edad, más de 3,000 detenidos en el marco del régimen de excepción, muchos de ellos que habían intentado, que habían sido víctimas de reclutamiento o incluso personas que habían logrado escapar al reclutamiento de las pandillas para luego ser detenidos arbitrariamente. Nosotros específicamente hemos documentado casos de muertes dentro de las cárceles bajo custodia del Estado salvadoreño del gobierno Bukele. Hemos documentado casos gravísimos de torturas y de malos tratos, incluyendo de los 250 venezolanos que fueron deportados a esta cárcel de máxima seguridad conocida como el Secot y que sufrieron tortura sistemática durante su tiempo en el insisto, más allá de las opciones electorales en Colombia, lo que yo sí diría es América Latina se debate hoy, tristemente, no solo Colombia, entre como 2 polos opuestos de la visión frente a la seguridad, en donde hay una visión, si se quiere, omisiva. Yo diría quizás el mejor ejemplo de eso fue AMLO en México en su momento con la política de abrazos no balazos, que era como la idea de permitir que el crimen organizado simplemente no siga su curso sin ninguna capacidad del Estado de contenerlo y de evitar la afectación de la población civil, o el modelo de, digamos, llamado de mano dura a lo Bukele, de suspender los derechos de todo el mundo. La vida real es que los latinoamericanos no tenemos por qué tener que escoger entre nuestra seguridad o nuestros derechos humanos, tenemos que tener ambos. Y es posible, y hemos tenido momentos de nuestra historia a nivel local en distintas ciudades, en donde lo que se implementa son políticas de seguridad que son al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos. Y para mí, la clave de esas políticas es el fortalecimiento de la administración de justicia, es tener buena capacidad investigativa, es tener buena capacidad forense, es tener buena capacidad, por ejemplo, para hacer persecución penal estratégica, en vez de detener a un montón de chicos, típicamente jóvenes, que ni estudian ni trabajan, racializados, que en muchos casos podían estar involucrados o no, pero eran la base de la pirámide, hacer persecución penal estratégica para perseguir a los líderes de estas organizaciones en clave de lucha contra el lavado de activos, de desmantelar las redes de corrupción que permiten que estas organizaciones operen, porque no es como que la policía y los ejércitos en los distintos países no estén ahí, es porque hacen parte muchas veces de redes de corrupción que están vinculadas a la criminalidad organizada. Entonces, sí es posible tener seguridad y derechos humanos. Y lo que nos han vendido es como, o que tienes tus derechos humanos o tienes tu seguridad y escoge. Y esa es una escogencia muy injusta y francamente no efectiva en la lucha contra el crimen organizado. Lo que te quiero preguntar es que a nivel electoral en la región, de un tiempo acá, o sea, si vemos el caso de Costa Rica, si vemos el caso de Chile, si vemos otros casos que podemos examinarlos con más cuidado, también el de Honduras, donde la oferta es precisamente esa. Te voy a dar seguridad y voy a aplicar, a veces explícitamente o no, el método de la mano dura, dejando de lado los derechos humanos. Explícitamente, o sea, ya no es algo que se dice tramposamente, se dice así porque al parecer, como tú decías, nos han vendido eso, pues la gente lo está comprando. ¿Qué significa que esa oferta electoral de relativizar los derechos humanos para ofrecer seguridad esté siendo una promesa electoral exitosa en nuestra región?
Lo primero que yo diría es que no es la primera vez. Esa era típicamente la historia de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Vender orden y estabilidad a cambio de restricción de derechos. Este llamado modelo Bukele no es un modelo nuevo, es una antigua técnica y táctica política típicamente usada por populistas para, digamos, ofertarle a la ciudadanía estar dispuesto a ceder a sus derechos a cambio de un resultado particular, en este caso la seguridad. Lo segundo que yo diría es que creo que en todo caso a quienes creemos en la democracia liberal, a quienes creemos en un orden basado en que quien esté en el poder, no importa su ideología, no debería ser todopoderoso, que tiene que haber separación de poderes, que tiene que haber controles, que tiene que haber jueces, periodistas, un poder legislativo independiente, sociedad civil activa. Quienes creemos en esa visión de que es mejor un poder restringido y no un poder omnicomprensivo, yo creo que nos cabe una crítica de que a pesar de que los procesos de democratización en América Latina de finales de los 80s fueron procesos relativamente exitosos, pusieron fin a las dictaduras, pusieron fin a la mayoría de los conflictos armados, salvo el colombiano que le tomó más tiempo, aún le toma más tiempo, pero en general fueron procesos relativamente exitosos de transición. Yo creo que la ciudadanía, y si uno mira todos los distintos estudios de opinión en América Latina, típicamente con algunas variaciones coinciden, la gente empezó a sentir que las nuevas democracias no necesariamente daban los resultados esperados en seguridad, en lucha contra la corrupción y en, digamos, desarrollo económico, llamémoslo, o reducción de la desigualdad. Y si uno mira los distintos indicadores, lo que uno encuentra es que América Latina, primero pues que es el continente con mayores indicadores de homicidio en comparación con todos los continentes, que si bien viene bajando su tasa de homicidios, lo ha hecho de manera lenta, muy lenta, y en donde en todo caso los niveles de impunidad del homicidio son los más altos en comparación con todos los otros continentes. Pues yo creo que, digamos, cuando digo tenemos que ser autocríticos, es porque en efecto a las democracias les ha faltado la patica de ser capaces de ser efectivos en la lucha contra la criminalidad organizada. Cuando uno habla con la gente en El Salvador, incluso víctimas, la gente en El Salvador en su mayoría reconoce que la situación de seguridad ha mejorado, es decir, eso no es una mentira. Lo que pasa es que ha sido a costa, como ya lo explicaba, de unas violaciones sistemáticas de derechos humanos. La gente en El Salvador no tiene por qué decirles, digamos, no tiene por qué escoger y tener que devolverse hasta donde estaba antes de la llegada de Bukele. Eso sería injusto. La gente no tiene por qué seguir viviendo bajo el amedrentamiento y el control de las pandillas. Lo que tiene que ser posible es investigar y poder desmantelar esas redes sin violar los derechos humanos de todos los demás. No existe esa supuesta dualidad a la que, digamos, nos han querido meter. Pero a tu pregunta, ¿por qué terminamos ahí? Terminamos ahí porque yo creo que si tenemos gobiernos democráticos que no son efectivos en la lucha contra el crimen organizado, la gente al final dice, no puedo más con la extorsión, no puedo más con las amenazas, no puedo más con que no mataron a mi vecino, mataron a mi vecina, etcétera, y terminan cediendo a sus derechos para poder tener la tranquilidad básica de poder vivir con seguridad. Entonces yo creo que llegamos acá porque necesitamos mejores ejemplos de política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos. Seguir Ganando presentó A mí no me creas, pero